Muchos diseñadores se consideran a sí mismos como artistas. Y la verdad que la realidad de la profesión no es nada más distinto que eso. Sí, nosotros, y ya lo hemos dicho en otros videos, trabajamos con elementos artísticos, con la cultura, etcétera. Pues ese trabajo es un trabajo profesional, es un trabajo proyectual. Y dentro de ese trabajo proyectual existe una cosa fundamental, que es la gestión de los recursos. Y muchos diseñadores y además muchas escuelas de diseños no enseñan a los diseñadores a poner suficiente énfasis en lo que es una gran parte de lo que será su vida, el dinero. En este capítulo hablaremos de la relación entre el diseño y el dinero y cuáles son los puntos en los cuales tienes que poner atención para tener una carrera exitosa y al mismo tiempo económicamente viable. Hola, soy Felipe Iglesias, diseñador y consultor, y esto es Talking Design. Suscríbete a este canal y así podrás estar enterado de todas las novedades cada semana y no te olvides de ponerle me gusta porque así ayudas al algoritmo. La primera cosa que debes hacer como diseñador joven es ahorrar, ahorrar, ahorrar e invertir. Sé que con los primeros sueldos uno siempre tiene la tentación de empezar a comprarse las cosas que te faltaban, sobre todo si uno tuvo pocos recursos, quiere empezar a darse esos gustitos. Está bien, date algunos gustitos, pero la verdad es que tú tienes que mirar tu vida con proyección. En este momento tú estás ganando probablemente lo que será un cuarto o un quinto de lo que podrás ganar en el futuro. Por lo tanto, si tú empiezas a comerte inmediatamente todos los recursos que tienes en este momento, en un futuro simplemente te vas a ver viviendo al límite. Y como consecuencia de eso, al no haberte autoeducado cuando joven con tus recursos, vas a tomar la mala costumbre de no aprender a ahorrar y llegar todos los meses al límite. Mi política, que ya lo he dicho en videos anteriores, es siempre ahorrar al menos el 50% de lo que ganas. Te acostumbras a gastar menos y segundo, siempre tienes un colchón de dinero. Una persona rica, la verdad que no es una persona que está llena de dinero, es una persona que al menos, si en algún momento, por cualquier caso, COVID, etcétera, tiene un año para vivir tranquilo con sus recursos. Si tú no tienes un año para vivir tranquilo, quiere decir que tú eres pobre. Es así de sencillo, no importa cuánto ganes, porque lo que ganas hoy, aunque puede ser mucho, en el caso de una catástrofe, no es nada. Así que si puedes, invierte en una propiedad. Obviamente no es tan fácil hoy como cuando yo lo hice cuando era más joven, que había ciertas condiciones que lo permitían hacer, pero sí es posible que en los primeros años de estudio y los primeros años profesionales puedas vivir con tus padres o con un amigo y dividir tus gastos. Todo el dinero extra que no estés utilizando, ahórralo y verás que en un futuro no tendrás que gastar un montón de dinero simplemente en arriendo y ya vas a tener una inversión bajo el colchón. Luego diversifica y piensa en tu jubilación. Sé que es una cosa dura de decirla cuando jóvenes, pero la verdad que la vida laboral del diseñador no es tan larga como en otras profesiones. Digamos que a los 50 años, si tú ya no llegaste a un nivel gerencial, director creativo o senior service designer, lo que sea, probablemente estás en problemas. Y nadie más te va a llamar porque vas a estar compitiendo con gente mucho más joven a la cual le van a pagar mucho menos. Así que vas a quedar fuera de mercado. Por lo mismo, empieza desde joven a poner dinero o en acciones, o en depósitos a plazos, o en invertir en bienes que se evalúan con el tiempo. Por ejemplo, no comprarte un carro porque el carro es simplemente gastos mes tras mes. Esto sobre todo si vives en una ciudad grande donde hay un sistema relativamente decente de transporte público. Si vives en el campo, probablemente vas a necesitar un carro y eso va a ser parte de tu costo. Toda inversión debe generar un retorno. Y esto te lo digo sobre todo pensando en tu computador, en tus dispositivos. Porque muchas veces los diseñadores tienden a comprarse la cosa porque es el último modelo, porque es bonito. Pueden haber motivos que son unos más válidos que otros. Pero el tema es que un computador o tu teléfono deberían ser elementos con los cuales tú ganes dinero. Un computador no deberías cambiarlo antes de 4 años. Porque probablemente es en ese periodo en el cual tú vas a recuperar la inversión y vas a generar ganancias sobre eso. Ahora, si tú eres un súper diseñador y eres capaz de generar ganancias impresionantes en un año, ok, pero yo lo dudo. Porque el mercado del diseño es muy competitivo. Incluso si te gusta jugar o comprarte consolas, trata de generar un modo en el cual eso te genere dinero. O haciendo un canal de Twitch o YouTube, lo que sea. Invierte en tu imagen, skills y cultura. Si tú no tienes una buena imagen, cuando me refiero a una buena imagen, no solamente estar presentable
no soy el mejor ejemplo, pero estar presentable, sino que tener una buena imagen online, tener un sitio bueno con un buen portafolio o utilizar las plataformas donde puedan las personas encontrar un trabajo como Behance, Dribbble. Siempre tener una imagen consistente. Hay gente que utiliza Instagram también para publicitar su trabajo, pero ahí tiene ciertos límites. Yo diría que la fotografía va bien, la ilustración, la animación, pero hay otras áreas del diseño que la verdad que en Instagram no tiene mucha cabida. En ese caso mejor utiliza LinkedIn o otras redes mucho más profesionales. La cultura es fundamental. Un diseñador, la verdad que es un DJ cultural. Toma elementos de todas partes, los mete en una juguera y genera un producto de diseño. Si tú no ves películas, no escuchas música, no estás al día de lo que está pasando culturalmente, difícilmente vas a entregar buenas soluciones de diseño. Y por último, sé ambicioso. Debes definir cuáles son las metas en tu vida. Obviamente la vida es muy compleja, hay un montón de variables que son imposibles de manejarse, pero debes al menos tratar de acercarte a esas metas. ¿Por qué? Porque te van a dar un camino, le van a dar un sentido al trabajo. No debes pensar simplemente que tú estás trabajando en diseño por el día a día, porque eso te va a llevar a la pobreza, absolutamente. Tienes que pensar que tú vas a ser el mejor en tu campo. Probablemente siempre va a haber gente mejor que tú. Incluso cuando estés en los niveles más altos, siempre va a haber alguien que va a ser más rápido, más inteligente. Pero no te preocupes, trata de ser la mejor versión de ti mismo y no te niegues a las oportunidades que puedan estar o en tu país o fuera. Porque hoy vivimos en un mundo globalizado y hay muchas oportunidades de diseño en otros países. Aprende otro idioma, aprende lo que necesites para poder vivir en cualquier contexto y llevar tu carrera al máximo nivel. Eso es todo por hoy, espero que estos consejos te hayan servido. Suscríbete a este canal, deja tu comentario que es muy importante y nos vemos en un próximo capítulo. Hasta pronto.